soy aburridísimo. No, no es aburridísimo. ¿No? Sí, eso soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Asesinato de Jaime Garzón y la libertad de expresión y de prensa en Colombia. Jaime Hernando Garzón Forero fue un abogado, pedagogo, comediante, actor, locutor, periodista, político y activista y mediador de paz colombiano, una persona que fue capaz de, por medio del humor y su forma irreverente, decir las cosas, capaz de comunicar lo que necesitaba saber una nación y lo que no le convenía a unos pocos que se supiera. Garzón fue ejemplo de que las cosas hay que decirlas como son, sin importar lo fuerte o controversial que puedan ser. Garzón, por medio de sus palabras, avisó, denunció y lastimosamente se puede decir que se condenó. El 13 de agosto de 1999, en las horas de la mañana, la vida de Jaime Garzón fue apagada por sicarios que le propinaron diferentes impactos de bala mientras se movilizaba en su vehículo. El asesinato de Garzón, además de arrebatando la risa y la verdad, además de ser un caso que aún después de 25 años no se sabe quién lo hizo, y que la única persona condenada como autor intelectual, José Miguel Narváez, exdirector del DAS, se encuentra detenido en la Escuela de Comunicaciones del Ejército de Facatativá, nos deja la pregunta: ¿en Colombia existe una libertad de prensa y de expresión que le garantiza a cada ciudadano o profesional de la comunicación su derecho de opinar, hablar y decir libremente sin que corra riesgo su integridad física o su vida? Porque aún después de 25 años del homicidio de Garzón, Colombia es uno de los países de más alto riesgo para ejercer el periodismo, y más el periodismo investigativo y el periodismo de denuncia, que era el que hacía por medio del humor Garzón. Asesinato, intimidación, chuzadas son ejemplos de los actos a los cuales han sido víctimas diferentes periodistas en el paso de los años. Porque si se supone que vivimos en un país donde la libertad de prensa y la expresión es un derecho, como lo indica la Constitución Política en el artículo 20, porque cada persona que se dedique a comunicar o a informar de manera objetiva e imparcial debe cargar el peso de que sus palabras, más allá de su manifestación, podrían ser su condena. Algo así como le sucedió a Garzón, donde sus palabras, sus acciones, sus influencias en la política, para muchos y para él mismo fueron gratificantes, y lo que se tenía que informar y que en su momento solo Garzón fue capaz de decirlo, para otros grupos fue la piedra en su zapato, llevándolos a tomar acciones contra Garzón. Por ejemplo, cuando se le acusó de pertenecer a grupos guerrilleros por ser intermediario en la liberación de secuestrados. Un panorama desalentador es saber que lo ocurrido del año 2024 han sido amenazados 164 periodistas en Colombia hasta el 15 de octubre. Según el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, un aumento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 132 casos. La organización ha expresado su preocupación por el incremento de la violencia contra los periodistas en el país, cuando se dio a conocer el reciente caso de amenazas de muerte hacia el periodista Nicolás Sánchez y la suspensión de su reportaje sobre paramilitarismo y narcotráfico del medio digital Boragim. Otros casos conocidos de violencia en contra de los periodistas son el caso de Orlando Sierra, que fue asesinado el 30 de enero de 2002 frente a las instalaciones del periódico donde ejercía en presencia de su hija, al igual que Walter López Abril. Fue asesinado durante el cubrimiento de una persecución que realizaba el ejército y la policía a un grupo guerrillero el 12 de abril de 2002. O el caso de Milton Fabián Sánchez, que fue abordado por dos sicarios que desde una moto le propinaron 2 disparos el 9 de agosto de 2006. Al igual que el caso de Garzón y los casos citados, en Colombia la cantidad de actos de violencia en contra de periodistas es un número que va en constante ascenso. Teniendo en cuenta que la labor periodística busca informar y ser una herramienta de favorecer al conocimiento de la población, de como periodistas debemos informar sin pelos en la lengua, queda el sinsabor del saber que hay órganos de control o grupos que serían capaces de hacer cualquier cosa o acción con tal de callar a quien los denuncie. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución, dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie,
ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable.